Bueno, a continuación vamos a escuchar la ponencia llamada Nutrición en el paciente con diabetes y sus complicaciones por el maestro Marco Melgarejo Hernández. El licenciado es licenciado en nutrición por la Facultad de Jalapa de la Universidad Veracruzana. También es maestro en nutrición clínica por la Universidad Autónoma de Durango. Educador en diabetes y actualmente trabaja en la clínica de lípidos del Departamento de Endocrinología y Metabolismo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes y también es profesor invitado en distintas universidades nacionales. Cuenta con diversos capítulos en libros nacionales sobre el tratamiento nutricional en diabetes, obesidad y dislipidemias. También cuenta con publicaciones científicas como revistas internacionales revisadas por pares como BMJ Open Diabetes Research and Care, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Endocrinología, Diabetes y Nutrición, The Journal of Clinical Hypertension, BMC Endocrine Disorders, The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism y Advances in Nutrition. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí y por brindarnos su tiempo. Le cedo la palabra. Gracias, Andrea, por la presentación. Gracias, Mónica, por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir pantalla, Andrea. Adelante, por favor. Listo, solamente si me puedes confirmar si se ve correcto. Listo, ya la vemos todos. Gracias. Perfecto. Ok, bueno, el día de hoy me pidieron platicar con ustedes acerca de este tema de nutrición en el paciente con diabetes tipo 2. Comentaba con la maestra Mónica, es un tema bastante amplio si quisiéramos considerar también parte de todas las complicaciones. Sin embargo, lo que voy a tratar de dejar de hoy es parte de los conceptos que se manejan actualmente y esta parte más hacia hacer una nutrición un poco más holística y más dirigida a la parte de prevención y ver al consultante o al paciente como la primera línea de tratamiento. En este punto, hago mi declaración de intereses como docente en diversos diplomados. Tengo interés en el tema ya que es parte de mi línea de investigación. No recibo apoyo económico para dictar esta presentación, por lo cual me declaro sin conflicto de intereses. Quiero presentarles este caso clínico. Es hombre de 37 años, trabaja en oficina, es jefe de personal, despierta a las 4 de la mañana, sale de casa a las 5 a.m., trabaja de 6 a.m. a 6 p.m., tiene una hora para consumir sus alimentos, llega a casa a las 9 de la noche, sin antecedentes familiares de importancia ni a toxicomanías. Su diagnóstico fue realizado hace 11 meses en una revisión anual del trabajo con una glucosa de 350 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicada de 8.7%. Los triglicéridos 250 y el resto de laboratorios dentro de parámetros normales. No tiene síntomas, a la fecha ha ganado 5 kilogramos, tiene pobre apego a la toma de medicamentos, ya que da la mayor prioridad a su trabajo. Piensa que es joven y que si hace cambios en su vida puede mejorar. Sin embargo, a lo largo de las sesiones y de estas jornadas que han tenido, se han dado cuenta de la parte también muy importante de la salud emocional que rige esta parte del manejo de la diabetes tipo 2. Y bueno, el paciente está en esta fase en la cual solamente piensa que pudiera mejorar, pero no ha hecho ningún cambio. No realiza ejercicio, no desayuna, o bueno, él dice que no desayuna, almuerza fuera del trabajo, come cerca del trabajo, come en 15 a 20 minutos y identifica como barrera para poder llevar un plan de alimentación saludable el que la mayor parte del tiempo come fuera de casa, que tiene poco tiempo para preparar sus alimentos y que no le da hambre por la mañana o a la hora que sale de la casa y por eso no desayuna.
Mide 1.62 metros, tiene un peso de 100 kilogramos, por lo tanto tiene un índice de masa corporal de 38.18, que lo clasifica con obesidad 2. Los medicamentos que toma actualmente es glibenclamida 2.5, 0.2.5 y metformina 500, 0.500. Los exámenes de laboratorio recientes, después de haber tenido el diagnóstico, regresa a la clínica con triglicéridos de 560, colesterol total 216, un HDL de 31, un colesterol no HDL de 185 y una polipoproteína B de 110 miligramos por decilitro, así como una hemoglobina glicada de 11.4%. Parte de este aumento en el descontrol podríamos adjudicarlo a que ha ganado 5 kilogramos en estos últimos meses después del diagnóstico. Este es el recordatorio del registro de alimentos de 3 días en promedio de lo que consume el paciente de manera habitual. Recuerden que mencionaba que no desayuna. Sin embargo, cuando se le pregunta ya de forma más puntual, refiere que consume un tamal de rajas o verde, un pan dulce y un vaso de atole a las 9 de la mañana. A las 11 a.m., que ya tiene mucho más apetito, baja de su trabajo y lo que encuentra es un lugar donde venden tacos de guisado que consume 3 de doble tortilla, por lo regular de bistec, 2 y 1 de salchicha con una porción de arroz. Tiene un jugo de 500 mililitros que normalmente consume ahí en el mismo lugar. Para la comida a las 2 de la tarde, un plato de sopa grande, menciona 4 tortillas con ese plato de sopa. El guisado, que por lo regular menciona que es variado, sin embargo, él trata siempre de consumir algo que sea empanizado o frito. Después de eso también consume un plato de arroz y un litro de agua de fruta que normalmente tiene azúcar. Consume como postre normalmente una gelatina y para las 5:30 de la tarde, que nuevamente ya tiene hambre, consume 8 galletas de avena, 2 tazas de café sin azúcar y por la noche a las 9:30 o 10 de la noche aproximadamente o casi siempre consume 3 quesadillas y una taza grande de leche de soya, que son aproximadamente 500 mililitros. Si nosotros nos quedamos solamente analizando el registro de lo que consume el paciente en cuanto al porcentaje de macronutrientes que tiene, vemos que el consumo de hidratos de carbono es de 55%, de proteínas de 17% y de lípidos de 28%. Si nos quedáramos con los porcentajes que normalmente se utilizan en la norma actual mexicana y algunas de las asociaciones internacionales que siguen manejando porcentajes elevados de hidratos de carbono, podríamos decir que el paciente, sin ver y analizar la parte del registro de alimentos, nos podríamos quedar simplemente con que tiene una alimentación que está dentro de los parámetros de los porcentajes actuales de consumo sin mayor problema, aunque el contenido calórico es elevado, 3.500 kilocalorías. Pero si abordamos un poco más esta parte de realmente lo que está comiendo el paciente, podemos darnos cuenta que uno de los principales problemas que tiene es la falta de educación nutricional, en el cual él difícilmente ubica qué alimentos contienen hidratos de carbono, consume, por ejemplo, este tipo de galletas porque ha escuchado que la avena como tal tiene un efecto sobre la reducción de glucosa y obviamente de colesterol, y como este está elevado, pues no come una galleta, come 8 para ver si esto le ayuda a reducir los niveles de glucosa y de colesterol. Volvemos a lo mismo, falta de educación nutricional. Cuando se le preguntó por qué no refresco o algún otro líquido a la hora de consumir los tacos, mencionó que no, porque el jugo es natural y obviamente pues el jugo, si es de frutas, es bueno para la salud. Volvemos al punto, falta de educación nutricional. Desconoce que la sopa de pasta, las tortillas, el arroz, el empanizado que lleva la carne que normalmente come,
que el agua de frutas con azúcar y que la porción de gelatina son alimentos ricos en hidratos de carbono y que es lo que más se está consumiendo en ese momento. Si nosotros analizamos este registro de alimentos, podemos ver cómo el consumo del grupo de panes, sustitutos, cereales, de tubérculos, ver un poquito esta parte del por qué está consumiendo esto, la cantidad que está consumiendo y qué ajustes podría yo hacer en su plan de alimentación para poder nivelar y equilibrar un poquito más la forma de consumo que tiene diariamente. Cuando le preguntamos aquí qué él refería a no desayunar y por qué normalmente consumía un tamal, un pan dulce y un atole, para él desayunar es sentarse a la mesa con la familia, lo cual no hace diariamente y por eso esto que consume simplemente rápido en 10, 15 minutos, para él no lo registra y no lo toma en cuenta como que está desayunando, está consumiendo un alimento. Si bien no es como tal un desayuno equilibrado, pero es un tiempo de comida que debemos de tener en cuenta. Cuando le preguntamos si esto ya se lo había comentado a su médico, al endocrinólogo que hizo los ajustes en el tratamiento, mencionó que no, que también le mencionaba que no comía. Es de ahí cuando a veces escuchamos como muchos pacientes refieren que no desayunan o no comen o no cenan y van ganando peso poco a poco. Entonces hay que centrarnos mucho más, dedicarle un poco más de minutos en la consulta nutricional a la parte de analizar qué está comiendo y cada cuánto lo está comiendo. Si nosotros hacemos un déficit energético de 500 a 1000 kilocalorías, puede resultar en una reducción de peso de 0.5 a 1 kilogramo por semana. El objetivo para este paciente sería que en los primeros 3 meses de tratamiento pudiera tener una reducción de 5 a 7% de este peso, que sería de total beneficio y alcanzar probablemente del 7 al 15% a un año. Los objetivos que nos marcan las guías, por ejemplo, las guías canadienses para el manejo de obesidad, es algo parecido, un 5 a un 7% para las personas, por ejemplo, que están en prediabetes y de un 7 a un 15% en sujetos que cursan con obesidad y con diabetes tipo 2. Entonces, sí sería importante en esta parte analizar, revisar las guías actuales del manejo de obesidad en conjunto con diabetes. Y nosotros nos fuimos un poquito más abajo de las 1000 kilocalorías al analizar y hacerle ver al paciente que esas galletas no tenían ningún aporte adecuado para su salud en cuanto a más que energía, ¿no? Y que era lo que probablemente estaba propiciando en conjunto con el refresco, con las porciones de los tacos de 2 tortillas, la porción extra de arroz que consume, el plato de arroz que consume aparte de la sopa que ya comió a la hora de la comida. Si quitamos todas esas porciones, nos quedamos con aproximadamente 2200 kilocalorías. Lo único que tenemos que hacer aquí es ajustar y reemplazar por porciones con una mejor calidad. Cuando vimos esta parte de la barrera de que muy temprano no le da apetito, entonces pudimos plantear con él la posibilidad de utilizar un reemplazo de alimentos, que puede ser también una muy buena opción y al mismo tiempo le va dando estructura a los tiempos de comida de nuestros consultantes. Entonces, con él se planteó esta parte, él decidió tratar de mejorar la calidad de los alimentos que consumía. ¿Por qué es importante analizar esta parte de lo que estamos comiendo? Porque vean cómo a lo largo de los años de la primera encuesta de 1988 a los últimos datos de la encuesta del 2018, prácticamente la prevalencia y la incidencia de diabetes en nuestro país ha ido en aumento, así como en muchos otros países de economías emergentes en el mundo. ¿Qué es lo preocupante? Que es la mayor causa de muertes en nuestro país, las enfermedades asociadas a la nutrición, como son el desenlace de la cardiopatía isquémica, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Y todavía más preocupante es que son el número 1 en el número de muertes y discapacidad combinada para nuestro país. Es decir, en este se engloban la mayor cantidad de pacientes que tienen enfermedad renal crónica a partir de nefropatía diabética y de pérdida de la visión
con ceguera por retinopatía diabética, así como amputaciones no traumáticas debidas a las complicaciones de la diabetes, siendo esta la principal causa de muerte y discapacidad. Es así que también vemos como la enfermedad renal crónica y la cardiopatía isquémica como parte del continuo de la diabetes están en los dos primeros lugares de muerte y discapacidad. Esto ya lo veíamos desde hace algunos años atrás en esta parte de la hipótesis lipídica, en la cual se hizo una reducción importante del consumo de grasas en la dieta, pensando que esto iba a ayudar a reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a nivel mundial. Se hicieron cambios a nivel de muchas guías alimentarias en el mundo, se hicieron propuestas, se redujo el consumo del porcentaje de grasas totales a menos del 30% y se dejó prácticamente libre la cantidad del consumo de hidratos de carbono hasta un 65% en algunos casos. Esta parte de este tipo de hipótesis ha cambiado a lo largo de la historia y hoy en día tenemos que centrarnos más en los patrones de alimentación más que en un solo nutriente como el culpable de este tipo de enfermedades. ¿Qué arrojó esto? Que durante esos años, de los 70 al año 2000, hubiera un aumento considerable del consumo de hidratos de carbono, no así de las grasas, que fue algo que se propuso y bueno, se mantuvo, y incluso hubo una ligera disminución a nivel mundial en el consumo de grasas, específicamente hablando de grasas saturadas. Sin embargo, vean cómo el consumo de hidratos de carbono aumentó y así a la par también el aumento de las personas que vivían con diabetes y obviamente con sobrepeso y obesidad. Años después, por ejemplo, en el 2015, este artículo publicado con los datos de la SENGENS y de la CDC de Estados Unidos nos demostraban cómo el consumo moderado de hidratos de carbono de un 43% aproximadamente tenía un impacto considerable incluso en la pérdida de peso sin buscar la pérdida de peso de forma intencionada. Estudios como los publicados por el doctor Jenkins y Whitman nos hablan como una reducción del consumo de hidratos de carbono en un porcentaje moderado, sumando a esto una mayor cantidad de grasas de mejor calidad a la dieta, y cereales de granos enteros con un aumento considerable de los gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías, tiene un impacto directo sobre la reducción, por ejemplo, en la depuración hepática de triglicéridos, hasta 70% más cuando hay un consumo moderado de hidratos de carbono y obviamente mejoran el perfil de todas las lipoproteínas de riesgo cardiovascular, así como una reducción de peso que puede ir en el orden hasta de 10 kilogramos con ese consumo moderado de hidratos de carbono y obviamente reducción de los niveles de hemoglobina glicada. Esto lo vimos también y fue un parteaguas en ese estudio publicado por Mostafarian y la doctora Micha en el 2010, en el cual nos demostraban cómo el reemplazo del 5% por ácidos grasos mono o poliinsaturados, reduciendo la cantidad de hidratos de carbono en un 5%, tenía un impacto directo sobre los factores de riesgo cardiometabólico. Pero también sorprendente fue ver cómo el consumo de ácidos grasos saturados, específicamente cadenas cortas y algunos que son provenientes de los productos lácteos y de algunos cárnicos que se consumen normalmente en la dieta, no altamente procesados, tienen un impacto realmente neutro sobre la relación de colesterol total y colesterol HDL, lo cual, como podemos ver, no tiene un riesgo tan importante en la salud cardiovascular como si lo es, por ejemplo, los ácidos grasos trans o parcialmente hidrogenados. Vemos también cómo en esta diapositiva los cambios considerables en el ligero aumento del colesterol HDL también pues, se puede ver influenciado por el consumo de ácidos grasos saturados provenientes, como les mencionaba,
de estos productos, como puede ser el yogur, el kefir, la leche, los quesos y obviamente algunos cortes de carne con menor contenido de grasa. Entonces, estos ácidos grasos saturados obviamente tienen una correlación importante con apolipoproteína A y por lo tanto hay una mejor relación con los niveles de colesterol HDL, no así con el colesterol LDL. Por lo tanto, el efecto puede ser neutral. Quien quiera ahondar un poquito más en el tema, publicamos este artículo en el 2017 que nos lleva un poco de la mano con esto. Y de ahí empezaron a surgir muchos más estudios que nos demostraban cómo el efecto del consumo excesivo de hidratos de carbono podría ser o podría tener esta parte de carbotoxicidad, ya que hoy en día varias de otras enfermedades, por ejemplo, como la esteatosis hepática no alcohólica o la esteatosis ligada a problemas metabólicos no alcohólica, hoy en día está generada en una gran medida por el aumento o el consumo excesivo de hidratos de carbono, específicamente hablando de alimentos o productos que contienen una alta cantidad de fructosa. Vean cómo el aumento en esta vía metabólica de la fructosa incluso tiene una depresión del ATP, necesita una mayor cantidad de energía para poder procesar y para entrar dentro de esta ruta y esta vía metabólica, donde también se genera mayor cantidad de productos que generan disfunción mitocondrial, inflamación y estrés oxidativo. Se genera también mayor cantidad de ácido úrico. Hace algunos años solamente nos centrábamos en la cantidad de proteína o de purinas que consumían algunos pacientes que tenían elevado el ácido úrico. Hoy en día también hay que revisar qué cantidad de productos o de alimentos ricos en fructosa que están consumiendo, que en ocasiones es lo que no deja que el paciente pueda mejorar esa parte de la elevación de ácido úrico. Y obviamente un metabolismo excesivo a través de esta vía de las pentosas puede generar mayor cantidad de productos de glicación avanzada que con el paso del tiempo van a generar también daño en otros órganos. La perspectiva, vean, no se ha modificado mucho. Este artículo publicado en Advances on Nutrition en el 2021 nos habla como la mayor cantidad de hidratos de carbono que preferiríamos que tuviera un porcentaje mayor sería a partir de leguminosas, de algunos productos lácteos bajos en grasa, de frutas y de vegetales, y los cuales son realmente muy bajos. Pero vean, casi el 36% del consumo de hidratos de carbono es a partir de azúcares o bebidas endulzadas. Un 42%, nada despreciable, a partir de productos de granos como son muchos panificados. Entonces hay que trabajar sobre esta parte. Este estudio publicado en Lancet también ya hace algunos años nos hablaba cómo el porcentaje de un 45% favorecía o tenía menor riesgo de mortalidad total. Y algunos otros estudios recientes publicados, uno en New England y otro también en Lancet recientemente y en JAMA, nos hablan como un consumo moderado de hidratos de carbono que va alrededor del 40-45%, puede disminuir el riesgo de mortalidad total y mortalidad por enfermedad cardiovascular, siempre y cuando busquemos la calidad de estos productos. Es algo de lo que de los datos que nos arroja, por ejemplo, este estudio publicado en New England hace algunos meses, y el cual nos decía cómo por regiones en el mundo el consumo o el índice glicémico y la carga glicémica sobre la mortalidad cardiovascular. Vean cómo puede haber países que tienen un consumo de alimentos con mayor carga, mayor índice glicémico, pero también una alta cantidad del consumo de vegetales, de frutas y de leguminosas, lo cual carga a una carga glicémica mucho menor, independientemente de tener un índice glicémico elevado, y por lo tanto una reducción en el riesgo de mortalidad total y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Hoy en día tenemos que cambiar a esta parte también, y la alimentación tiene que ser mucho más empática con el ambiente. Estos dos números publicados en Science ya hace también algunos años completos nos hablaban acerca de esta parte de la dieta, la salud, pero también la salud del planeta. Y esto va un poco más a la parte de tratar de regionalizar.
por mucho la dieta mediterránea o el patrón de dieta mediterránea es uno de los patrones con mayor cantidad de estudios y con mayor cantidad de resultados favorables hacia la reducción de factores de riesgo cardiometabólico. Sin embargo, todavía en muchas regiones del mundo el consumo de este tipo de dieta occidentalizada con mayor cantidad de alimentos ultraprocesados es lo que carga hacia la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas hoy en día. ¿Cómo podemos hacer esto? De diversas formas. Podemos regionalizar este patrón que tiene una matriz realmente con una densidad nutrimental muy elevada versus este patrón que tiene una matriz alimentaria con una densidad nutricional muy baja a diferentes regiones del país, tanto el norte, centro, sureste de México, con los alimentos de acuerdo a la cultura que se tienen en estas regiones, podríamos mexicanizar esta parte de la dieta mediterránea. El estudio canadiense, ya también publicado hace un poco más de una década, nos habla cómo tampoco es válido centrarse totalmente en el peso, sino en la composición corporal. Vean en este estudio que para algunos fue un estudio fallido, para muchos otros fue un estudio bastante representativo de cómo el peso no lo es todo, sino el cambio en la composición corporal, una reducción importante de la circunferencia de centímetros de cintura en centímetros con una delta de promedio de 6 centímetros, reduce parte de un componente principal del síndrome metabólico, que es la dislipidemia. Entonces, esa reducción de centímetros de cintura se correlaciona totalmente cuando se hace el análisis de la grasa visceral medida por en este estudio en los centímetros de la cantidad de grasa visceral, y vean cómo hay una parte muy importante en la reducción de los mismos, no así en el índice de masa corporal. Esta tablita publicada en un artículo de la doctora Donna Ryan nos hablaba cómo esa parte importante, no nada más del peso, sino buscar una pérdida de un porcentaje adecuado a diversas patologías asociadas a la parte de obesidad en el paciente que vive con diabetes tipo 2. Todo esto nos ha llevado a saber cómo este exceso en el consumo de grasas, de hidratos de carbono, genera esta parte de disfunción en el tejido adiposo, que es la parte o el punto pivote para la inflamación de bajo grado crónico y la sobrenutrición para generar estos adipocitos hipertróficos y el reclutamiento de células inmunes que van a generar alrededor de estos una mayor inflamación y la hiperplasia y muerte de las mismas células del tejido adiposo, que conlleva la liberación de sustancias que obviamente generan mayor cantidad también de citocinas inflamatorias y reclutan nuevamente mayor cantidad de macrófagos, generando un círculo vicioso y haciendo que estos adipocitos ya no tengan la funcionalidad de acumular ese exceso de energía y llevar esa energía que se consume en exceso a otros órganos donde normalmente no debería de acumularse esa cantidad de grasa, como lo es el hígado, el músculo, el páncreas y el corazón, generando los problemas metabólicos que tenemos hoy en día. Sin embargo, esta parte de obesidad y diabetes nos habla cómo la reducción de peso es sumamente importante en los sujetos que tienen sobrepeso y obesidad. Varios estudios de los que tenemos aquí en la diapositiva nos han arrojado resultados en el sentido de saber que una persona que tiene una reducción de aproximadamente el 15% del exceso de peso que tiene al basal o al inicio del tratamiento, si lo consideramos en kilos, podríamos hablar de 10 a 15 kilogramos, tiene una remisión del estado de gluco y lipotoxicidad que genera la obesidad en los pacientes con diabetes. Es por eso que hoy en día se habla mucho de la parte de la remisión de la diabetes. Sin embargo, aquí, ojo, no es que haya remisión del diagnóstico de diabetes como tal. Este está dado y la persona vive con esta condición a lo largo de su vida. Sin embargo, el estado de la glucolipotoxicidad que se genera en ese paciente
puede disminuir al grado de incluso quedar sin tratamiento farmacológico siempre y cuando mantenga ese peso perdido a largo plazo. Una vez que esta persona vuelve a ganar peso, se rompe todo este efecto y nuevamente se generan los problemas metabólicos que ya todos conocemos. A lo largo de la historia han ido cambiando las recomendaciones de nutrimentos. Sin embargo, hoy en día estamos tratando de regresar un poquito a lo que veíamos más o menos en los años 50 y 70, es un 40-45% de hidratos de carbono. Sabemos que no existe un patrón ideal para las personas que viven con diabetes o para la prevención en las personas que tienen factores de riesgo para el desarrollo de diabetes, pero el manejo de un 40-45%, como lo vimos en algunos estudios en población general, nos demuestran una reducción de los factores de riesgo cardiometabólico. Sin embargo, vean cómo a pesar de esto y de los años, por ejemplo, la norma oficial mexicana sigue recomendando el 50-60% versus algunas otras recomendaciones de algunas asociaciones internacionales de peso a nivel mundial, las cuales sí han tenido una reducción sumamente importante en la cantidad de hidratos de carbono, como es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Tenemos que lidiar todos los días también con esta parte, las recomendaciones básicas, clásicas, perdón, que no están basadas en ciencia y que simplemente le prohíben al paciente todo. Tenemos que cambiar la iconografía que quisiéramos utilizar para dar orientación alimentaria. La que funcione es buena. Muchos de los estudios que anteceden las recomendaciones actuales en la parte de prevención de diabetes nos hablan como el manejo del estilo de vida es sumamente importante. Este último consenso también de la ADA, en el cual nos habla como el manejo del estilo de vida, es el aspecto fundamental para el cuidado de la diabetes en conjunto con el tratamiento farmacológico del estilo de vida y la parte de la salud emocional de los sujetos. Este capítulo que publicamos en un libro que está descargable en PDF desde la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, planteábamos cómo desde cualquier patrón de alimentación, a final de cuentas, llegamos a una reducción de los factores de riesgo cardiovascular, siempre y cuando tratemos de mejorar la calidad de los alimentos que integremos tanto en una dieta bajo en grasa, una dieta tipo mediterránea y una dieta con una reducción moderada de hidratos de carbono. Yo voy a tener que visualizar el fenotipo que tiene mi paciente y de acuerdo a este fenotipo yo podría instaurar cualquiera de estos tres patrones de alimentación y el resultado final va a ser la reducción de factores de riesgo cardiovascular. ¿En qué me tengo que centrar? En la parte de los factores dietéticos. Tengo que ir un poco más allá, tengo que preguntar cosas que a veces dejamos a un lado, como el consumo de alcohol, cuántas veces salta o no consume algún alimento al día y saber las razones, si es falta de dinero, no tiene forma de preparar los alimentos, no tiene conocimientos básicos de cocina o no tiene un lugar donde preparar los alimentos. Tenemos que hacer registros de dieta habitual o de 3 días en lugar de recordatorios de 24 horas. Tenemos que enfocar las preguntas sobre el patrón de alimentación, las preferencias, los horarios de comida, el tamaño de la porción, los alimentos que evitan y también valorar si está en inseguridad alimentaria. Ejemplos de estas preguntas: cuántas veces come durante el día, cuántas veces consume frutas o verduras, consume carnes, cuáles y qué tipo y cantidad, si presenta alguna intolerancia o si tiene algún plan de alimentación prescrito por un médico, un nutriólogo o simplemente la bajó de la red. Tenemos que centrar estos objetivos del tratamiento médico nutricional en diabetes. La mayoría conocen todos estos. Yo me gustaría que se centraran un poquito más en esta parte, en evitar mensajes con prejuicios sobre la selección de alimentos y en su lugar promover la inclusión de alimentos y preparaciones saludables a su alimentación diaria con el placer que conlleva el comer. Esto lo vemos desde este consenso que ya les mencionaba y el cual nos habla cómo en conjunto la parte de la educación nutricional que se va dando a lo largo de la vida es tan efectiva como uno de los primeros tratamientos de prevención en el manejo de los pacientes con diabetes o con prediabetes. Tenemos que evitar esta parte de la calculitis, el sistema de equivalentes de 10 o más páginas
que generalmente en los primeros 5 o 10 minutos ya perdimos al paciente. Tenemos que quitarnos también este famoso 60-15-25, ir haciendo ajustes en la parte de los planes de alimentación. Vean cómo nosotros en esta parte, en el Centro de Atención Integral del Paciente, nos fuimos en la parte de dar educación nutricional por pasos y hemos tenido también ya algunas de las publicaciones, por ejemplo, de las barreras que comúnmente refieren los pacientes que viven con diabetes, no son diferentes a las de la población general y tampoco son diferentes a las de otros países de primer mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar una vez que conocemos la barrera y buscar estrategias para solventarlas. Esto lo replicamos ya también en otra enfermedad crónica como son las dislipidemias y obtuvimos los mismos resultados por el grupo de estudio. La conclusión y los hallazgos de este estudio confirman que dar una intervención nutricional estructurada basada en identificar las barreras y tratar de solventar cada una de estas en cada una de las consultas mejora la adherencia y el control metabólico en los sujetos con diferentes enfermedades crónicas. Tenemos que echar mano y usar constantemente el modelo del PAM para hacer nuestra intervención nutricional. Vean cómo a lo largo de las visitas que tenemos en el centro, de acuerdo al tipo de diagnóstico nutricional, los pacientes se van moviendo. Y esto nos habla de que una intervención no debe ser rígida, no debe ser cuadrada y se tiene que ir moviendo de acuerdo a las conductas que el paciente va presentando en cada una de las visitas. ¿Cuál sería el diagnóstico nutricional si regresáramos a este paciente? Pues prácticamente tenemos varios. Podríamos tener 7 diagnósticos nutricionales de ingestión, la ingestión energética excesiva, la ingestión excesiva de hidratos de carbono. En los clínicos podría ser la obesidad 2, pero yo me quedaría más con los conductuales o ambientales, con el déficit de conocimientos relacionados con la alimentación y la nutrición o creencias y actitudes infundadas sobre alimentación y temas relacionados a la nutrición. Hay que hacerle ver al paciente que la alimentación debe ser para toda la vida. ¿Qué hacemos en el centro? Tenemos un plan muy sencillo, simplificado en forma de semáforo, en el cual se dan recomendaciones básicas, obviamente en verde, como lo es el semáforo, mayor cantidad de consumo de vegetales y moderado o con porciones aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono, de grasas o de proteína. Y obviamente el rojo, los que hay que tratar de evitar. También tratamos de dar información básica, orientación nutricional desde los equivalentes, pero de una forma sencilla. También tratamos de generar que tengan horarios de alimentación estables y la mayor parte de la orientación que damos es en el método del plato saludable, que es algo muy sencillo y que se utiliza en otras regiones también del mundo o incluso con nuestra contraparte de hispanos nacidos en Estados Unidos y que la Asociación Americana de Diabetes utiliza de forma regionalizada con alimentos mexicanos en el norte del país. Tenemos que dar información básica también para ver cómo estructuramos este plan de alimentación, la parte de las porciones, estrategias para cuando no tengo tiempo suficiente para cocinar, la toma de decisiones correctas y obviamente también en este sentido mejorar la selección de alimentos y por qué no el uso de reemplazo que muchos estudios nos han demostrado que pueden generar una buena estructura para habituar al paciente a tener tiempos de comida específicos. Estrategias básicas sobre colaciones sencillas, que sean prácticas, que el paciente pueda hacer todos los días y la distribución equitativa de hidratos de carbono a lo largo del día, que es bastante funcional para ir generando menús como estos que los pacientes nos han compartido a lo largo de estos años que tenemos en el centro y que nos ayudan para dar orientación a otros pacientes. Al final, este paciente, después de 3 meses de tratamiento, vean los resultados, el peso de 100 kilogramos a 96, si bien no alcanzó el 5% de la pérdida de peso que esperábamos en 3 meses, pero el cambio importante en los kilos de grasa, el aumento en la masa muscular, la reducción en la circunferencia de cintura, la reducción de los fármacos y obviamente el mejor control metabólico que tiene prácticamente en 3 meses de tratamiento.
Recordando el caso clínico, el abordaje debe ser siempre de acuerdo al proceso de atención nutricio. La evaluación, el diagnóstico, la intervención y mi monitoreo son sumamente importantes. La identificación de barreras y una propuesta de intervención y variables para la evaluación de los resultados que se debe de dialogar siempre en conjunto con el paciente. Y los abordajes subsecuentes debemos de tener en cuenta la educación nutricional, los grupos de alimentos, las porciones, la combinación de alimentos y el uso correcto de reemplazos. Es así que llegamos a esta parte de este artículo publicado también recientemente y que nos habla de cómo la disminución o la reducción moderada de hidratos de carbono es parte fundamental por los resultados que ya conocíamos de estudios desde prácticamente casi 3 décadas hacia atrás, que nos demostraban cómo la reducción moderada del consumo de hidratos de carbono a la par del monitoreo de las nuevas terapias de tratamiento en los pacientes van mejorando el control metabólico de los mismos. Por lo tanto, el manejo nutricional, la educación y el empoderamiento de los sujetos es la base del tratamiento. Hay que enseñar a mejorar esta parte de los hábitos alimentarios, desde el tipo de preparación, la frecuencia y la cantidad de consumo, realizar actividad física suficiente, el manejo adecuado de la parte del apetito con una restricción de la ingestión energética, probablemente de los alimentos que menos problema le pueda generar al paciente disminuir, y la seleccionar alimentos y preparaciones o productos de mejor calidad, así como suspender el consumo de tabaco y el consumo moderado de alcohol si es que una persona lo tiene. Como conclusión, les puedo dejar que prescribir una dieta no es la solución. Lo importante es lograr que el paciente se comprometa a modificar su estilo de vida y tome decisiones correctas al momento de comer. Muchas gracias. Maestro Marco, muchísimas gracias por su ponencia. Muy interesante y le dejaron muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat. Una de las preguntas que colocaron en el chat es, ¿hay alguna estrategia para cambiar el factor conductual en el manejo de pacientes con diabetes? Sí, bueno, lo que hacemos en el centro es un equipo multidisciplinario y cuando se trabaja por fuera o en la práctica privada, siempre hay que apoyarnos de un psicólogo, un psiquiatra, el cual podemos referir a los pacientes. Ustedes en su universidad tienen también el diplomado de cuadro en diabetes, el cual es parte fundamental de todo profesional de la salud, no nada más para los nutriólogos, para los médicos, para los psicólogos, para los odontólogos. En el centro, prácticamente el 99% de los miembros que trabajamos son educadores en diabetes también. Desde la psiquiatra, el psicólogo, la odontóloga, el oftalmólogo, todos han realizado su diplomado educador en diabetes para todos tratar de hablar en el mismo sentido. Cuando identificamos que la parte del por qué el paciente no se apega al tratamiento nutricional va mucho más allá de simplemente no hacer lo que le hemos tratado de impulsar en cada una de las consultas, y vemos que es un trasfondo más sobre la parte emocional. Nos dirigimos al área de salud mental y ellos abordan esta parte. Pero sí es importante para que el nutriólogo lo pueda identificar o el profesional de la salud, probablemente contar con estas bases que nos dan en los diplomados de educadores en diabetes. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación le voy a mostrar su constancia Gracias, que te dejo la de haremos compartir. llegar por email. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí. Al contrario, Andrea, gracias a ustedes y gracias a la universidad por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.